a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 73. La despiadada desgracia 3. Así es. Jovan asintió mientras se recorría con los dedos la cara ensangrentada, sangre que emanaba del ojo izquierdo que le faltaba, incluso su cuerpo estaba manchado de sangre. La mayor parte de la sangre caía de sus alas híbridas. A diferencia de sus alas en forma de bestia, que son bastante frágiles, sus alas en forma híbrida son extremadamente duraderas. Y las utilizó para evitar que el tajo de Maa golpeara directamente su cuerpo. El daño a sus alas era irrelevante para Jovan, pero perder uno de sus ojos era un sacrificio necesario, por mucho que doliera. Fue el resultado de que Maa escupiera una aguja negra por la boca, lanzándola directamente al ojo de Jovan. Estaba endurecido con haki de armamento, así que sin duda le habría atravesado la cabeza si no hubiera estado algo preparado para ello con un grueso escudo de plumas. Maa parecía ser el único por aquí capaz no solo de haki de armamento, sino también de haki de observación. Velocidad. Afirmó Maa mientras extendía sus larguísimos brazos, dejando que varias agujas cayeran de su manga entre sus dedos, envolviéndolas rápidamente una sustancia tinta. Aquellas agujas hicieron sonar campanas en la mente de Jovan. Eran mortales, así que le hizo preguntarse por qué no las había usado antes. Su orden hizo que los dos, Rob y Jabra, se enderezaran mientras respiraban hondo antes de soltarlo, dejando escapar una ráfaga de vapor caliente en el proceso. Su forma híbrida, relativamente grande, se fue haciendo cada vez más delgada hasta alcanzar el tamaño de su forma humana. El grupo se volvió cauteloso al cambiar sus métodos. Su rostro parecía tenso pero también más tranquilo al saber que Jovan seguramente no podría resistir mucho tiempo. Como siempre, Rob Lutzit fue el primero en solo hacia Jovan, alcanzándolo en un abrir y cerrar de ojos. Era, con diferencia, el más rápido de todos ellos, y el más fuerte si quitamos a Maa de la ecuación. Jovan no había visto mucho de las capacidades de Maa como para emitir un juicio. Le parecía muy improbable que fuera aún más rápido, porque la forma actual de Luxi era demasiado veloz. Al mismo tiempo, Jabra saltó hacia Jovan con los brazos abiertos como si quisiera abrazarlo, todo mientras Nero disparaba bala tras bala. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando Jovan se dispersó. Rob Lutzit respiró hondo mientras colocaba ambos puños justo delante de las plumas de Jovan disperso para concentrar su fuerza física y lanzar una devastadora onda de choque desde sus nudillos en dirección hacia adelante. La técnica se llama Rokugan, el ataque definitivo del estilo Rokushiki. Solo aquellos que dominan absolutamente las otras 6 habilidades pueden acceder a esta séptima técnica. No tardó más que una fracción de segundo en ejecutar el movimiento mientras todos sus compañeros disparaban a las plumas, intentando interceptar la aparición de Jovan. Lo más problemático, sin embargo, fue Maa, que al instante soltó más de 2 docenas de agujas, todas en direcciones aparentemente aleatorias. Pero no eran aleatorias. Cada aguja apuntaba a una pluma que flotaba por ahí. Parecían haberse dado cuenta de cómo funcionaba el despertar de Jovan, pero aún así no era suficiente. Jovan emergió en lo alto del cielo desde una de las plumas de reserva que guardaba allí, por si acaso. Sin embargo, su expresión no parecía feliz, porque vaciló, y su vacilación hizo que su cintura derecha pareciera completamente rota. El ataque de Rob Lutzit le alcanzó. Tal vez no tenía suficiente experiencia o el hecho de que estaba pensando si valía la pena acabar con Rob allí mismo le distrajo. La verdad es que fue espeluznante lo rápido que fue, porque Rob Lutzit era la primera persona que hería a Jovan sin que éste lo permitiera desde su despertar. La pluma en la que reside cuando está en su despertar se llama pluma de cuervo, y más o menos actúa como su verdadero cuerpo pero oculto bajo el disfraz de una pluma. Así que decidieron apuntar a todas las plumas, pero las cosas solo empeoraron a partir de ahí, ya que continuaron repitiendo el proceso una y otra vez. La única diferencia era que él ya no vacilaba mientras impulsaba su haki de observación en busca de una oportunidad perfecta. Pero eso no ayudó a su suerte en absoluto. De algún modo, todos los ataques de Maa apuntaban a la pluma del cuervo, siempre. No se trataba de ninguna virtud de Maa. No, era simplemente la mala suerte de Jovan, que actuaba como pretendía contra él. Jovan soltó un suspiro al aparecer detrás de Nero, con expresión estoica. Extendió la mano hacia el aterrorizado agente, listo para matar. «Hazlo», gritó Maa, pero no hizo nada para impedir que Jovan matara a Nero.
Se limitó a intentar entretenerlo mientras lanzaba una docena de agujas a su alrededor. Tal y como pensaba, me estaban tendiendo una trampa. Pensó Jovan mientras sentía que un dolor de cabeza le recorría el cerebro. Estaba forzando demasiado su haki de observación, tratando de percibir hasta el más mínimo detalle. Sintió claramente que a su alrededor se abrían una docena de puertas, de las que aparecieron Blueno y Jabra. El primero chasqueó los dedos y Jovan volvió a marearse. Volvió a utilizar el movimiento de la puerta giratoria, haciendo que la cara de Jovan empezara a dar vueltas, pero este simplemente lo ignoró cerrando los ojos. El movimiento parece ser temporal, pues solo permanece activo durante un minuto antes de terminar, o una forma mejor de describirlo sería antes de que la puerta se cierre. Extrañamente, le dejaron mucho margen de maniobra mientras Jovan formaba otro brazo, uno hecho de plumas. Su mano real ni siquiera necesitó tocar a Nero para liberar una onda expansiva. Sus enormes alas solo servían para actuar como línea de defensa contra Jabra y Blueno, permitiéndoles atravesarlas con bastante facilidad con sus Shigan. Nero fue un sacrificio, teniendo que sufrir lo peor de la onda expansiva, y cuando la mano de Jovan entró en contacto con su cabeza se rompió, dejando la mano de Jovan ensangrentada. No era solo la sangre de Nero, sino también la de Jovan, porque usar el Kiryu Asoken no era fácil para él. Tenía un precio porque no podía usar el haki armamento. Le dejó la mano bastante rota, pero sabe que ese no era el final, ya que sintió como algo rodeaba su tobillo justo cuando un montón de agujas estaban a punto de alcanzarle. En ese mismo momento, tanto Maa como Robluxy saltaron hacia Jovan, con expresión de victoria, porque lo que tenía alrededor del tobillo era un brazalete Seastone. Es la némesis de los usuarios de la fruta del diablo, algo que anula sus poderes. No, incluso los vuelve impotentes, apenas capaces de reunir fuerzas. La muerte era una certeza si las cosas seguían así, pero Maa podía verlo claramente mientras su Ramkyaku estaba a punto de acuchillar a Jovan junto con su Shigan. Vio vibrar todo el cuerpo de Jovan hasta el punto de que empezó a sangrar por todo el cuerpo, y entonces se liberó una onda expansiva. La onda expansiva fue tan destructiva que, al parecer, provocó grietas en el espacio que lo rodeaba hasta el punto de que casi creó una especie de barrera. Cualquiera que intentara atravesar la barrera tendría que sufrir la onda expansiva. Jabra y Blueno no lo hicieron, pero Maa y Robluxy sí. Y ambos parecían capaces de utilizar el Rokugan, uno de los movimientos más peligrosos del Cyberpol, aunque Jovan optó por enfrentarse a él mientras su mano buscaba el suelo. Sus alas esta vez no fueron capaces de detener sus ataques, ni el Rokugan, pero se dejó golpear mientras atrapaba la cabeza de alguien con su mano desnuda. Era un individuo de pelo verde, alguien que parecía acabarse de unir a la batalla, o se estaba escondiendo exactamente para poner el brazalete Seastone en el tobillo de Jovan. Y lo hizo gracias a la habilidad de Blueno, que de algún modo asomó la cabeza por una puerta del suelo. Se llamaba Fukurou y eso era uno de los CP9. Ahora, estaba muerto. Jovan se aseguró de ello incluso cuando sintió que su cuerpo se destruía. Despertar. Dispérsense. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Jovan estaba muerto, o se suponía que estaba muerto, pero no sabían dónde había aparecido realmente. Se encontró en un mundo verde oscuro. Estaba en la misma isla, pero todo parecía tener un tinte verde oscuro, casi como si fuera una especie de dimensión espejo. Y estaba detrás de Blueno. Estaba en la dimensión de la fruta del diablo de este último, el lugar al que se traslada tras atravesar sus puertas. La frágil mano rota de Jovan sostenía algo, un corazón. Su brazo estaba, de hecho, en el pecho de Blueno, bañándose en la sangre de este último mientras seguía temblando, creando temblores por todo su cuerpo. Blueno no lo vio venir porque pensaba que Jovan ya no era capaz de usar sus poderes de fruta del diablo, y lo mismo pensaron Maa y Robluxy, pero llegaron demasiado tarde para cuestionarse lo que acababa de suceder ante ellos, Jovan desparramándose en plumas. Capítulo 74. ¿Por qué no te mueres? Blueno le dio la bienvenida a su dimensión. Su despertar básicamente puede permitirle usar cualquiera de las plumas de dispersión en su percepción, y abrir una puerta justo al lado de sus piernas hizo el trabajo. Su error fue pensar que algo pasaría desapercibido para su mente o su haki de observación. Sus instintos de supervivencia lo estaban forzando hasta tal punto que su mente empezó a dolerle, tanto que incluso a él le costaba soportarlo. Cuando Furokou le estaba colocando las esposas Seastone, Jovan introdujo una sola pluma en la dimensión de la puerta, y pudo aparecer allí a través de ella. Y por desgracia para Blueno, optó por esconderse en su dimensión tras el ataque de onda expansiva de Jovan, coincidiendo así con la aparición de Jovan exactamente detrás de él.
Y ahora, mientras Blueno caía al suelo, Jovan se encontraba de nuevo en el mundo real. La muerte del usuario de la fruta del diablo anuló sus efectos, por lo que Maa y Robluxy pudieron ver por sí mismos el cadáver de Blueno. Se quedaron boquiabiertos, sobre todo cuando Maa observó la Shastone que parecía estar en contacto directo con el tobillo de Jovan. ¿Cómo? ¿HM? ¿No lo sentiste? Tu aki de observación no es tan preciso, ¿eh? Murmuró Jovan mientras observaba el brazalete. Estaba oculto, pero había plumas que lo aislaban del contacto con su piel. Llevaba meses usando brazaletes de Shastone, pero nunca esperó conseguir una inmunidad total contra el material. Su objetivo era muy concreto con los brazaletes, y en cierto modo lo consiguió. Ahora, solo el tiempo puede decir cuánto éxito tuvo. Me siento de maravilla, murmuró Jovan mientras su atención se volvía hacia su cuerpo, al ver el estado en que lo había dejado su Rokugan. Sin embargo, ya jajajajaja, es gracioso. Ya jajajajaja. Estaba entretenido consigo mismo mientras se regodeaba en el fuego de su profundo deseo de sobrevivir, tan profundo que podrían jurar que realmente había fuego en sus ojos. Fruta del diablo. Kakin Kakin no Mi, modelo. Cuervo, despertado. 999, solo podían mirar boquiabiertos el estado de Jovan mientras se preguntaban cómo podía funcionar. Su cintura parecía mucho, y podían ver claramente huesos que sobresalían de su costado, sangre que caía como una cascada. Incluso había un gran agujero a la izquierda de su cintura, algo que se suponía que declaraba su muerte, pero él se limitó a encogerse de hombros mientras empezaba a caminar hacia Jabra. Tú serás el siguiente en morir. Maa miró de reojo a Jabra para ver un poco de miedo en su rostro. El hombre que tenían delante acababa de eliminar a la mayor parte del CP9, intentamos sobreestimarlo, pero, un monstruo así tiene que morir. Maa también empezó a caminar hacia Jovan mientras echaba su máscara a un lado, mostrando a todos la totalidad de su rostro, nada demasiado extraño salvo su ancha boca que llegaba hasta sus orejas. Antes, solo se podía ver una pequeña parte de su boca, pero ahora, sus dientes o colmillos estaban a la vista de todos porque entre cada colmillo, había una aguja de tinta, de un color similar al de sus manos. Maa estaba usando Aki de armamento. Luxy, vigila las oportunidades, y especialmente vigila a Jabra. Maa quiso continuar, pero fue interrumpido por Luxy que respondió fríamente, determinación aparente en su tono, no, quiero luchar. Lucharé. ¿Vas a rechazar mis órdenes? ¿Conoces las consecuencias, no? Cuestionó Maa con una intención asesina que resumaba en su voz. Pero Luxy no se inmutó, ni un poco. Quiero matarlo, sin importar las consecuencias, es mío. Recalcó mientras se dirigía hacia Jovan, los dos casi frente a frente en ese momento. Jovan era solo un poco más alto que Luxy, por lo que estaban casi perfectamente alineados, pudiendo ver ambos el claro fuego que había en ellos. Había un fuego de destrucción, el deseo de eliminar todo lo que se le pusiera por delante, y había un deseo abrumador de sobrevivir. Te mataré, afirmó Luxy, con emociones claras en los ojos, emociones furiosas. Jovan no estaba seguro de qué había hecho para que un asesino sin emociones se emocionara tanto, pero no importaba. Lo único que importaba era, tienes que morir para que el cuadro sea realmente perfecto. Las palabras de Jovan confundieron a Luxy, pero no llegó a contemplarlas demasiado cuando el forastero dejó escapar un estallido por la boca, liberando de algún modo una onda expansiva que fue fácilmente ignorada por el asesino con un simple Tekai. Es una de las 6 técnicas del Rokuseki que permite una defensa sobrehumana, ya que los músculos de Luxy se endurecieron débilmente, permitiéndole ignorar la débil onda de choque. No fue más que un aperitivo, ya que Jovan se dispersó en plumas, evadiendo a Maya, que apareció detrás de él, aparentemente intentando arrancarle la cabeza de un mordisco. Aún así, Jovan apareció justo al lado de Luxy, y su mano se dirigió a la cabeza de este, pero fue esquivada con facilidad. Luxy incluso ignoró en gran medida la onda de choque liberada por la mano de Jovan a pesar de ser mucho más fuerte. Shigan. Luxy sincronizó su Shigan con el lanzamiento de agujas armamentísticas de Maa hacia Jovan mientras le lanzaba un tajo. Jovan era demasiado lento físicamente, así que tuvo que confiar mucho en su fruta del diablo, sobre todo al aparecer junto al horrorizado Jabra. Quizá el miedo en el lobo híbrido le hizo quedarse demasiado petrificado como para esquivar a Jovan, que simplemente apoyó su pierna sobre él, la pierna con la piedra marina, y bueno, Jabra cayó al suelo sin fuerzas. Su forma híbrida empezó a retroceder, y su cuerpo se debilitó lo suficiente como para que un pisotón de onda expansiva casi atravesara su gruesa defensa. Rokugan.
Por si fuera poco, Jovan volvió a dispersarse, esquivando el mortífero ataque de Luxie, para aparecer girando en el aire por encima de Jabra con una crepitante esfera de pura onda de choque destructiva en la mano. La onda de choque esférica se clavó en la cabeza de Jabra antes de que éste pudiera recuperar fuerzas. Sin embargo, las consecuencias de llevar a cabo el ataque fueron un profundo tajo en la espalda y un pequeño agujero junto al corazón, mientras Jovan salía despedido por el suelo. Eso y una docena de pequeños agujeros por todo el cuerpo, todos debidos a las agujas endurecidas de Ma. Ma y Luxie se dieron cuenta de algo. Mientras sus ataques no tengan la certeza de matarle, Jovan se dejará golpear por un intercambio. Solo, ¿qué estás haciendo? Luxie dejó que las emociones se apoderaran de él al ver que Jovan se levantaba de nuevo mientras parecía contener una carcajada. Luxie estaba simplemente confuso. ¿Qué había pasado hoy? Lo que ha pasado no podía ser la realidad, ¿verdad? El hombre que tenía delante no estaba caminando hacia ellos como si nada, ¿verdad? El arrebato emocional de Luxie era comprensible incluso para Ma, ya que las emociones comenzaron a bullir muy profundamente en sus ojos. No lo suficiente, me siento demasiado bien, murmuró Jovan. Su estado aún no era suficiente para él ante la estupefacción absoluta del dúo. Para sobrevivir, tendré que estar mucho más jodido que ahora. Jovan musitó, pero la lógica no le acompañaba. Fruta del diablo. Kakin no mi, modelo. Cuervo, despertado. 999. Tal vez su cerebro no funcionaba correctamente mientras estiraba suavemente la mano para sujetar la cabeza de Luxie, despertando a los debidos de su estupor. Se dieron cuenta de que les habían afectado demasiado sus propias emociones, pero nada podía salvarles de lo que estaba por venir. Podría decirse que la mayor ayuda del CP9 había muerto, bueno. Su fruta del diablo era demasiado monstruosa y, en teoría, debería haber ayudado a eliminar a Jovan en un santiamén. Por desgracia, era el momento de Jovan de ir a por el dúo, su estado afectaba aún más a su velocidad, ya que parecía alcanzarlos lentamente, pero seguían sin poder golpearle. Su despertar era demasiado peculiar, y se aseguró de deshacerse de todos aquellos que le dificultaban hacer uso de él. Danza de los caídos, murmuró Jovan mientras balanceaba el brazo y su recién creado brazo de plumas, liberando una ráfaga de plumas muy especiales. Las temblorosas plumas se elevaron por encima de él, estallando a una velocidad asombrosa, como si algo hubiera explotado detrás de ellas, haciéndolas volar. Como correspondía al nombre del movimiento, empezaron a bailar, pero no atacaron. En su lugar, Jovan caminó hacia Ma en concreto, dominando básicamente el campo de batalla. Tenía que obligarles a atacarle, pero quizá tenían miedo. Eso molestó un poco a Jovan, que dijo, perdedores. Ante un hombre en su lecho de muerte, ¿y aún así os estremecéis? Negó con la cabeza mientras miraba a Ma en concreto. Tuaki no parece haberte ayudado a ser menos cobarde, ¿no? ¿Por qué temes a la muerte cuando puedes simplemente sobrevivir? En ese preciso instante, 3 plumas estallaron hacia Ma, cuyos ojos temblaron de rabia durante una fracción de segundo. En esa fracción de segundo, Jovan emergió de una de las plumas, moviéndose a la misma velocidad que ella, esperando que sus burlas fueran capaces de joder el haki de observación de Ma. Ma se encontró con la cabeza agitada, mareada y casi inconsciente mientras recibía 2 bofetadas de manos temblorosas, una más fuerte que la otra. La mano de pluma no le pareció tan brutal, pero la mano real de Jovan le habría convertido el cerebro en papilla si no hubiera usado haki armamento. ¿Por qué? La boca de Ma temblaba mientras preguntaba, pero un Jovan completamente ciego no se detuvo incluso cuando apenas evadió un Shigan de Luxie. ¿Por qué no te mueres de una vez? Luxie siguió el ejemplo de Ma mientras gritaba, preparando otro Rokugan. Ma creía conocer el punto débil de Jovan, sus ojos. Realmente creía que Jovan no se permitiría perder otro ojo porque sabía de su amor por el arte y pintar cosas. Sin embargo, la realidad del extraño era más extraña que la imaginación cuando Jovan se abalanzó sobre la garganta de Ma con la boca abierta. Hoy era un día extraño para el mundo. Capítulo 75. No puedo morir si solo sobrevivo. Sin embargo, la realidad del forastero era más extraña que la imaginación cuando Jovan se abalanzó sobre la garganta de Ma con la boca abierta de par en par. Hoy era un día extraño para el mundo. Mordió su garganta solo para sentir crujir sus dientes, siendo destrozado por el haki de armamento de Ma. Incluso en tal situación, mantuvo la compostura lo suficiente como para reaccionar y usar haki de armamento en su cuello. Pero a Jovan simplemente no le importó mientras su mano tocaba el pecho de Ma al mismo tiempo. Jovan se estremeció, y Ma también.
Luxi pudo ver grietas extendiéndose por el aire desde la mano de Jovan, que parecían atravesar a Ma, haciendo que este derramara sangre. Jovan parecía tan perdido en su estado mental maníaco hasta el punto de que le propinó un nuevo cabezazo tan fuerte como pudo antes de dispersarse, esquivando por poco el Rokugan de Luxi. El monstruo no había terminado ya que una de las plumas de los caídos estuvo a punto de alcanzar a Ma por la espalda solo para que Jovan apareciera a través de ella. La danza de los caídos básicamente le permite conservar la misma velocidad que la de la pluma antes de aparecer a través de ella. El cabezazo de onda expansiva mareó demasiado a Maya, y Luxi intentó apartarle del camino, pero Jovan era un poco demasiado caótico en su movimiento actual, ya que simplemente chocó con Ma sin hacer gran cosa. También parecía estar aturdido, aparentemente perdiendo el conocimiento, pero el profundo fuego de sus ojos no se lo permitió mientras abría los ojos de par en par, una mano de plumas trabajando para acercar a Maya. Fuerza de voluntad. 1875. Jovan parecía un bárbaro mientras trataba de arrancarle la nariz a Ma a mordiscos con los dientes que le quedaban, todo ello mientras liberaba onda expansiva tras onda expansiva de su mano para mantenerlo mareado. No necesitaba ojos para ver, pues su haki de observación estaba entrenado hasta un grado ridículo. Podía ver todo lo que necesitaba para sobrevivir, y eso era todo lo que importaba. Incluso pudo ver cómo el haki armamento de Ma emergía en su cara para protegerle, así que Jovan le dio un rodillazo en las pelotas a Ma con un ataque de onda expansiva tan fuerte que soltó una ráfaga que casi tira a Luxi. Justo cuando Luxi pasó a morder el cuello de Jovan, aparentemente imitándole. Este último pareció ser lo suficientemente consciente como para moverse lo justo para no morir. Joder, muere. Luxi gritó con todas sus fuerzas. Pero Luxi aún fue capaz de arrancarle un gran trozo de carne, e incluso de descargar un Shigan sobre la espalda de Jovan antes de que una oleada de plumas lo arrojara lejos junto con las alas de Jovan. ¿Por qué perdiste el control sobre tu haki de observación?, murmuró Jovan mientras golpeaba a Ma justo en la cara, liberando una onda expansiva que ignoró ligeramente su haki armamento y sacudió su cerebro. Esa fue la razón de tu muerte. Si solo desearas sobrevivir tanto como yo, seguro que no morirías. Jovan sacudió la cabeza mientras se levantaba solo para volver a caer de rodillas. Su haki de observación le permitió ver el estado en el que Luxi le había dejado con su Shigan. Había un profundo agujero en su espalda, y casi le llegaba al corazón. No es tan grave. Fuerza de voluntad. 1900. Sus palabras aparentemente le trajeron la voluntad de levantarse de nuevo para horror absoluto de Luxi. ¿Por qué no te mueres? Ya, parecía que Jovan había oído algo gracioso. ¿Cómo voy a morir si solo sobrevivo? Fruta del diablo. Kakin Nomi, modelo. Cuervo, despertado. 999, sobreviviente absoluto. Rob Luxi no sentía que pudiera moverse. Casi se sintió petrificado y asustado por primera vez en su vida. Miró a su alrededor para ver nada más que la muerte en la medida de lo que puede ver, y él puede ver mucho más allá. Puede ver las naves de la Booster Call a lo lejos, y si se preguntaba por qué no proporcionaban ningún apoyo, los cuerpos esparcidos por las naves lo delataban. La totalidad de la Booster Call fue exterminada, y Luxi no tenía la menor idea de cómo. ¿Acaso Jovan estaba usando sus plumas para eliminar a las naves Booster y, al mismo tiempo, luchar contra ellas? Luxi tuvo que preguntárselo, sobre todo al comprobar que Jovan no usó muchas plumas contra ellos en toda la batalla. ¿Cómo? Una simple mirada al caótico campo de batalla le infundió aún más terror. Estaba tan concentrado en Jovan que ignoraba todo lo demás. De alguna manera estaban luchando en medio de la destrucción. La zona estaba horriblemente desfigurada, con sangre y muerte por todas partes, así como las lágrimas de Seison no Ono, una nave que pendía de un hilo. Seison no Ono sería sin duda una decepción si no sobrevivía, pero el fuego de los ojos de Jovan parecía darle vida. Solo ahora vio Luxi los cuerpos de sus propios compañeros. No estaban demasiado cerca unos de otros. Los habían criado así. Fueron reunidos en la infancia y entrenados tanto física como mentalmente para convertirse en poderosos asesinos, desechando las emociones para ser más eficientes en las misiones. Pero cada uno de ellos sentía algún tipo de emoción hoy, especialmente él mientras miraba las partes del cuerpo esparcidas por todas partes, charcos de sangre, cabezas rotas, un corazón bailando sobre la sangre. Y se miró a sí mismo, viendo sangre por toda su forma híbrida. No era solo su sangre. No, era sobre todo la sangre de Jovan, aunque fue a Luxi a quien le costó mantenerse en pie. Rob Luxi levantó la vista y vio a Jovan ante él, erguido. Todo su estado parecía un desastre roto. La piel de Jovan estaba carmesí con su propia sangre.
Luxi podía ver huesos sobresaliendo del cuerpo de Jovan, y podía ver muchos agujeros y cavidades por todo su cuerpo, y sin embargo, ahí estaba, de pie ante él. Pero lo más interesante de todo era que Luxi podía ver llamas doradas en los ojos destruidos de Jovan. Sus ojos eran un desastre, uno parecía un agujero vacío mientras que el otro no estaba tan dañado. Pero, sin excepción, había un fuego dorado en lo más profundo, que ardía con más intensidad cada segundo, era real. PFFTT ya, eres gracioso. Jovan rió entre dientes mientras miraba a una aturdida Luxi. Tardó literalmente como un minuto en caminar hacia él mientras el hombre estaba en trance, mirando a su alrededor. Y ahora lo tenía delante, pero se había quedado petrificado. Eso hizo que Jovan se preguntara, ¿por qué la gente es tan rara? Luxi no tuvo tiempo de comprender las palabras de Jovan, pues una bofetada en la cara lo envió al suelo. Luxi tuvo mucha suerte, porque si hubiera tenido tiempo de comprender las palabras de Jovan, se habría suicidado. ¿Quién es el raro en esta situación? Me siento un poco mareado. Jovan volvió a tropezar con sus pasos hacia Luxi, su desastroso estado por fin le alcanzaba, pero tengo que matarte. Luxi se encontró con una docena de plumas vibrantes enterradas en el pecho cuando por fin despertó de su estupor. Miró a Jovan con miedo, pero este también pudo ver el deseo de sobrevivir ahí dentro, y así, comenzó una pelea desesperada. Algo parecido a una bomba sónica resonaba continuamente por los alrededores mientras Jovan golpeaba y abofeteaba a Luxi con ondas de choque. Mientras tanto, Luxi seguía golpeando y golpeando a este último, tratando desesperadamente de sobrevivir, pero no había absolutamente ninguna técnica en sus ataques. Todo estaba olvidado. Tal vez esa fuera la razón de que a Jovan no le importara tanto recibir golpes, pero desde luego no permitió que Luxi saliera ileso, ya que antes de que éste se diera cuenta, se encontró con la totalidad de su cuerpo decorado con numerosas plumas, todas clavándose profundamente en su cuerpo. Toda la fuerza que Luxi pudo reunir la empleó en un último puñetazo que hizo que Jovan se alejara dando tumbos, pero este volvió a levantarse. Estoy al borde de la muerte, perfecto, pero tengo que acabar ya. Fuera lo que fuese lo que estaba planeando, no debía de tener mucho sentido, pues se dirigió a trompicones hacia Luxi, que se encontraba de rodillas, incapaz de moverse. Luxi renunció a la vida cuando una bofetada en la caja fuerte le plantó la cara en el suelo. Jovan se miró la mano mientras parpadeaba. ¿Tengo la mano rota? No, tengo todo el brazo roto. Tanteó el brazo, sintiendo que se movía de todas las formas posibles mientras un sudario de plumas lo envolvía, permitiéndole volver a tener control sobre él. Entonces empezó a temblar, dando lugar a una estruendosa esfera de puro caos, la más fuerte hasta el momento. Kijua Soken tenía algún tipo de mejora, Jovan podía sentirlo tanto como sentía que sus huesos se convertían en polvo. Usarlo exigía demasiado de su cuerpo. Duele un poco. Fruta del diablo. Kakin no mi, modelo. Cuervo de 3 patas. Mil murmuró, pero continuó a pesar de sentir que se quemaba. Simplemente ignoró todo lo demás mientras su puñetazo empezaba a abrirse camino hacia Luxi. Las gravas salieron despedidas por todas partes. El sonido de la colisión fue tan resonante que casi le rompe los oídos a Luxi. Pensó que estaba muerto. Debería estar muerto. Sin embargo, ante él había un anciano alto, bronceado, de pecho ancho, musculoso, con barba y una cicatriz sobre el ojo izquierdo. La ropa del hombre le decía que sin duda era un marine de alto rango, pero su cerebro no funcionaba bien para encontrarle sentido a las cosas. Sin embargo, el anciano se mostró muy infantil al golpear la cabeza de Jovan. Bien dicho, bien dicho. No puedes morir si te limitas a sobrevivir. Me quedo con eso. Oye, ¿por qué te desmayaste? Luxi estaba bastante seguro de que el marine de antes le había salvado de un puñetazo tirando a Jovan al suelo, así que le resultaba muy confuso por qué le hacía semejante pregunta, y una voz a un lado pareció darle la razón. Infantil. La sonrisa del anciano le abandonó cuando se puso en pie y giró la cara para mirar a un hombre alto de mediana edad, con el pelo negro de punta y pico de viuda y un tatuaje en el lado izquierdo de la cara, de color rojo oscuro, vestido con una larga capa verde. Dos de las personas más renombradas del mundo acababan de encontrarse, y estaban más cerca el uno del otro de lo que la mayoría podría creer. Capítulo 76. Es que no lo entiendo, joder. 1. Dos de las personas más renombradas del mundo acababan de conocerse, y estaban más cerca el uno del otro de lo que la mayoría podría creer. El hombre de la marina era Monkey D. Garp, un vicealmirante de la marina extremadamente famoso y poderoso.
Sus hazañas como soldado de los marines gozaban de inmensa notoriedad y prestigio, y sus acciones durante un incidente en particular le otorgaron el título de héroe de los marines. Y frente a él había alguien cercano a él, pero también opuesto en cierta medida. Era Monkey D. Dragon, también conocido como el Dragón Rebelde, el infame comandante supremo del ejército revolucionario, ya que ha estado intentando derrocar al gobierno mundial y está etiquetado como el peor criminal del mundo. Y además, resulta ser el hijo de Garp. En efecto, el hijo del héroe de los marines es el comandante supremo del ejército revolucionario. Los dos se pusieron cara a cara con Garp, apretando su mano derecha en un puñetazo. Solo le estoy dando un poco de amor duro. Lo quiero, afirmó Dragón, ignorando las tonterías de Garp. Si aceptas un puñetazo lleno de amor duro, entonces te lo entregaré encantado. Garp aparentemente saltó ante la oportunidad. Realmente lo necesito. Dragón enfatizó, pareciendo mucho menos emocional que Garp. HMPH, ya que soy infantil. ¡No! Garp sacudió la cabeza con una sonrisa de suficiencia, entrando en un concurso de miradas con Dragón. Dragón frunció el ceño y miró de reojo el jodido cuerpo de Jovan. Bueno, seguía vivo. Podía ver la más leve señal de que respiraba. Morirá si no lo atienden pronto, afirmó Dragón antes de darse la vuelta solo para sentir un puñetazo aterrizando en su cabeza, casi arrancándole la cabeza. Dragón aparentemente no respondió mientras se dejaba enviar al horizonte con la fuerza del puñetazo. Garp tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras levantaba su primer alto, dejando escapar un suspiro a su primero, aparentemente echando un humo imaginario alrededor de su primero puño de amor. ¡Qué bien sienta! Parecía extraordinariamente feliz, con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. Garp dirigió entonces su atención a Luxie, que le miraba aturdida, pareciendo estar a punto de perder el conocimiento. ¡Uy! Garp se encogió de hombros antes de tocar ligeramente a Luxie en la cabeza, dejándolo inconsciente accidentalmente. Oh no, estás demasiado herido, así que es natural que después tengas problemas de memoria, ¿no? Su rostro, sin embargo, pronto se tornó solemne mientras miraba al inconsciente Jovan. ¡Qué monstruo! Esto sí que es una masacre. Rastreó con la mirada los booster ships en la distancia, pudiendo captar más señales de la masacre, lo que le hizo fruncir el ceño. Seguramente serás ejecutado. Garp se encogió de hombros mientras se echaba a Jovan y Luxie a los hombros, antes de mirar al cielo. Oye, pollo de noticias. Si veo algo sobre mí en las noticias, te haré una visita. Después, saltó al cielo, utilizando el aire como plataforma para viajar hasta su nave, que no estaba demasiado lejos. En el cielo estaba nada menos que Morgan, que tenía una amplia sonrisa en la cara a pesar de escuchar las palabras de Garp. Parecía flotar en el aire, pero en realidad estaba suspendido de una cuerda que venía de lo alto del cielo. Tenía dos Den Musis en sus manos, encontrando dificultades para evitar que su mano temblara de pura excitación. ¿Qué? Yo, ¿vale? Estaba tan emocionado que le costaba hablar, le costaba hacer una frase coherente. Lo que acababa de ocurrir ante él eran las mejores noticias que había visto jamás. Y todo estaba grabado según su trato con Jovan. Los Den Musis eran los Kamekos, y eran capaces de almacenar imágenes y vídeos, así como de transmitirlos como señales a su contraparte, los Procos. Vamos. Morgans finalmente gritó con sus plumas blancas, levantándose emocionado mientras intentaba bailar en el aire. Definitivamente, Haya será enterrada en las profundidades del océano antes de que acabe el día, y todo lo ocurrido hoy será borrado de la historia. Los marines seguramente rodearán la zona muy pronto, y Morgans no estaba interesado en quedarse allí para ver cómo ocurría. Y, en efecto, pronto la isla quedó completamente rodeada, casi como si se tratara de otra Booster Call. Extrañamente, Seison no pareció desvanecerse. Los marines no estaban aquí para verlo, pero una ola de arena surgió del suelo, enviando al barco a las profundidades del océano. Poco después, la arena se desvaneció en el suelo. Y pronto, la isla fue borrada de la historia, y bajo el mando del gobierno mundial, todo lo que allí ocurrió también fue borrado de la historia, ya que se aseguraron de que nadie oyera hablar de ello. En una isla no muy lejos de lo que antes era Haya, apareció Morgans, sentado en su borde mientras esperaba a un visitante. ¿Noche Jovan, eh? Pronto, alguien se le unió. No era otro que Cocodrilo. Parecía estar temblando un poco, pero no era ni de lejos el estado de Morgans mientras cogía un cuadro de Crocodile. El cuadro tenía un nombre, y Jovan, naturalmente, lo escribió en el cuadro, en su borde. La masacre del otoño. Se enemistará eternamente con el gobierno mundial si todo sale como ha planeado.
comentó Cocodrilo, que parecía estar en trance. No, será uno de sus némesis, y lo eliminarán a toda costa, así que los planes empezarán dentro de una semana. Morgan sacudió la cabeza con una sonrisa. En efecto, la masacre de otoño no era el punto final de los planes de Jovan, sino simplemente el comienzo. Las otras cosas se las dejamos a Veje, dijo Cocodrilo antes de convertirse en arena y desvanecerse en el suelo. Cuaa, cuaa, se quedó riendo Morgans de la emoción, y su risa no hizo más que aumentar cuando regresó a su nave voladora, una colosal nave globo de aire. Entró en una cámara muy secreta y estalló en carcajadas porque ante él había varios cuadros más, cuadros de Jovan. La tortuga en medio. Plumas de desesperación. Antarisa. El velo de la oscuridad. La masacre del otoño. Se las entregó Jovan personalmente, y eran las piezas necesarias para la creación del panteón. Fue una idea de Jovan, y todas las piezas para su formación ya estaban en su lugar. Mientras tanto, Garp escoltaba personalmente una bolsa de vendas hasta el Impel Down. Las vendas se echaron sobre Jovan, que seguía completamente inconsciente. Impel Down, también conocida como la prisión submarina o la Gran Prisión, es una fortaleza controlada por el gobierno en el paraíso junto con el cuartel general de los marines y Enies Lobby. Es la prisión de máxima seguridad del gobierno mundial para los criminales y piratas más peligrosos. Está situada en medio del cinturón de la calma, donde prosperan los reyes del mar, lo que dificulta la entrada. La única forma de llegar con la mayor facilidad es utilizar la corriente del Taray, una corriente de agua a la que se accede atravesando las puertas de la justicia situadas en el cuartel general de los marines o en el vestíbulo de Enies. Garp lo escoltó personalmente hasta la prisión, llegando al Impel abajo justo cuando Jovan se despertaba, encontrándose en una pequeña celda de la nave. Apenas podía moverse con todos los vendajes alrededor del cuerpo, así que no se movió. Se limitó a cerrar los ojos y permanecer cauteloso, pero tranquilo. Sabía que no podía hacer nada de todos modos, teniendo en cuenta el brazalete de seastones que tenía en la mano, lo que debilitaba aún más su cuerpo ya destrozado. Pronto se encontró con Garp de pie ante él, mirándole con una sonrisa. ¡Qué monstruito más marica! Sacudió la cabeza antes de cogerlo por la cabeza, tratándolo como a un saco de carne a pesar de su estado. Jovan optó por callarse sabiamente mientras ignoraba el dolor, y también ignoró las siguientes palabras de Garp. No te preocupes, estaré aquí para ver tu ejecución. Incluso puedo despedirte con un puño de amor, buah. Garp soltó una carcajada mientras lanzaba a Jovan fuera de la nave. Impel Down es una gran estructura en forma de torre sumergida cuyos cimientos se encuentran en el fondo del lecho marino. Al estar construida dentro del cinturón de la calma, toda la estructura está constantemente rodeada de gigantescos reyes marinos que nadan bajo el agua. Junto a estas bestias, la prisión está custodiada por una fuerza de acorazados marinos. Y su alcaide principal es Magallanes, pero no se le veía por ninguna parte. En su lugar, el encargado de atrapar a Jovan fue el vicedirector, Anjabal, mientras este decía, el jefe llega un poco más tarde, así que lo siento. Me hace preguntarme por qué es el jefe en primer lugar, es casi como si alguien más fuera más adecuado para ser el alcaide jefe, yo, por si no captaste la indirecta. Capítulo 77. No lo entiendo, joder. 2. Jovan fue arrastrado al interior de la prisión, concretamente a una extraña cámara porque dentro de ella había una pequeña piscina circular. Espera. Magallanes por fin llegó, siguiendo a Anjabal. ¿Está jodido? ¿Lo vas a tirar ahora? Si el alcaide jefe no estuviera tomando el retrete como su dormitorio, entonces tal vez sabría qué hacer, y de todos modos será ejecutado en menos de un mes. Anjabal se encogió de hombros. No parecía tener mucho respeto por Magallanes, pero si este tenía algún disgusto, no lo decía, o no se permitía el lujo de decir mucho mientras salía corriendo. Necesito ir al baño. Anjabal estaba muy acostumbrado al comportamiento de Magallanes, pues lo ignoró y arrojó a Jovan a la piscina de agua hirviendo. Cuando los prisioneros llegan a Impel Down, se les introduce en agua hirviendo, conocida como la bañera de agua caliente del infierno, para desinfectarlos y esterilizarlos. Esto se conoce ritualmente como bautizarlos. La piscina no era nada profunda, ya que Jovan pudo sentarse allí sin ahogarse. En cuanto al efecto del agua en los usuarios de la fruta del diablo, bueno, las esposas Seastone ya hacían su trabajo. El jacuzzi estaba ardiendo hasta el punto de que Jovan sintió que le quemaba la piel, y sus ya profundas heridas mortales se volvieron tan dolorosas como el infierno. Sin embargo, Jovan permaneció en silencio, y Anjabal no se sorprendió demasiado.
Rara vez los prisioneros venían aquí con una sentencia de muerte ya decidida sin pasar por el juzgado. El Palacio de Justicia suele ser el lugar donde se juzga a los criminales, y se encuentra en el vestíbulo de Enies. Sin embargo, Jovan no pasó por tal procedimiento. Simplemente fue enviado aquí con una sentencia de muerte ya decidida. Alguien como él está destinado a ser peligroso, por lo que Jovan permaneciendo en silencio en agua hirviendo no era demasiado extraño, incluso cuando la mayoría de las personas que pasan por esta etapa gritan sus pulmones de dolor. Jovan se permitió relajarse y disfrutar de un poco de paz, se sentía bien. Todas las cosas por las que había pasado y aún así seguía aquí. Se forzó a propósito. Se aseguró de torturarse, todo por sin límites. Quería que su fuerza de voluntad fuera algo contra lo que nadie pudiera luchar. Quería que su deseo de sobrevivir no tuviera rival. Esa es en realidad una de las razones por las que mantuvo su cuerpo en tal estado. Permanecer tan débil físicamente y al borde de la muerte en todo momento retorcía su mentalidad. Le obligaba a crecer y a adaptarse a la crueldad de la desgracia. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Superviviente absoluto. Edad. 25-32. Físico. 4-528, Resistencia. 1655. Agilidad. 8-594, Fuerza de voluntad. 2500. Mente. 1210. Fruta del diablo. Kakin Nomi, modelo. Cuervo de 3 patas. 1000 Aki de observación, presencia, fuerza. Intención. 1400 artes marciales. Kijua Soken. El uso de la fuerza y la mente para producir ondas de choque. 1250 cuenta atrás. 8735. Y bueno, sin límites habla por sí solo mientras Jovan observaba cada detalle con la mente. Por desgracia, le faltaba un ojo y el otro estaba muy dañado. Un vistazo a su fuerza de voluntad trajo satisfacción a su mente, complementada además por la evolución de su fruta del diablo. Sin embargo, eso le hizo preguntarse cómo funcionaba sin límites en realidad, porque no vio la palabra evolución en ella, así que ¿por qué cambiaba su fruta del diablo en lugar de simplemente mejorar sin cesar? Eso combinado con otro hecho le hizo sospechar de algo. El aumento de sus estadísticas parece funcionar de forma extraña porque a veces no siente ninguna mejora durante un tiempo a pesar de que sus estadísticas aumentan. Era casi como sin límites se mueve de los límites de algo a otro, así que cuando la fruta diablo cuervo alcanzó sus límites, sobrepasó esos límites a otra cosa. Pero ¿y si hubiera un final? ¿Y si sin límites no es realmente ilimitado? ¿Y si sus límites son? Mantuvo esos pensamientos en mente antes de echar un vistazo a sus caóticas estadísticas, era hora de arreglarlas. Bueno, supuso que ocurriría de forma natural cuando dejara de forzarse demasiado y se dejara curar para recuperar su físico óptimo. Su tiempo de ocio fue interrumpido cuando Anjabal lo sacó de la bañera de hidromasaje y lo tiró a un lado. Lo estaban tratando como a un pedazo de basura, comprensiblemente porque ven a todos los criminales como basura. Varios guardias rodearon a Jovan y empezaron a derramar un frío escalofriante sobre él, limpiándole toda la sangre del cuerpo. Al arrojarlo a una bañera ardiente, se le abrieron las heridas y empezó a sangrar. De hecho, la bañera caliente del infierno estaba roja de sangre. El montón de vendas que le cubrían no ayudaba mucho a detener la hemorragia, y las cosas empeoraron cuando se las arrancaron sin piedad. La tortura era muy común en Impel Down. En realidad no es una prisión, sino más bien un dispositivo de tortura y un lugar donde arrojar a la gente que quieres que desaparezca de la historia. Así que los guardias están muy acostumbrados a la tortura y a las cosas horripilantes. Sin embargo, incluso ellos se estremecieron al ver la absoluta monstruosidad bajo las vendas, no era algo que se pudiera describir. Anjaba frunció el ceño mientras cogía a Jovan y salía, en dirección a las profundidades del Impel Down. Normalmente hacían sufrir un poco a los prisioneros antes de enviarlos allí, pero a Jovan no. Jovan parecía completamente ajeno al dolor, y nada de lo que le hacía inmutarse ni reaccionar de ningún modo. Así que simplemente le ayudaron a llevar pantalones negros y una camisa de color similar. El Impel Down consta de 5 niveles con un sexto secreto, y el nivel asignado a un prisionero suele estar determinado por el valor de la recompensa por su cabeza. Junto con varios grupos y celdas solitarias para mantener a los reclusos, cada nivel posee una forma única de tortura. Debido a estos actos atroces, cada nivel recibe el nombre de infierno. Con cada nivel descendente, las torturas empeoran. El infierno carmesí. Las hojas rojas de los árboles son rojas por la sangre de los prisioneros, las hojas de los árboles son tan afiladas como cuchillas. Por suerte, no tendrás que quedarte aquí.
Andiabal dijo con una sonrisa. El infierno de las bestias salvajes, bastante aburrido si me preguntas. Solo un montón de bestias tratando a los prisioneros como comida, bueno, los prisioneros son comida. Añadió además mientras caminaba por el segundo nivel. Infierno del hambre, también aburrido, solo un poco caluroso. A los prisioneros se les da poca comida, pero eso no es razón para convertirse de repente en un perdedor. Sí, odio este lugar. Debería cambiarlo cuando me convierta en el alcaide jefe. Dijo Andiabal, sus ojos brillaban mientras se imaginaba a sí mismo con el uniforme de alcaide jefe, era demasiado ambicioso. Entró en un gran agujero en el centro del lugar. Conduce al nivel inferior, el cuarto nivel, y la razón por la que el tercer nivel es tan caliente. Infierno ardiente, un lugar encantador. Y eso es todo lo que Andiabal tenía que decir sobre el lugar, porque Jovan pudo verlo por sí mismo, o intuirlo con su haki de observación. Pudo ver un estanque lleno de sangre hirviente calentada por un fuego voraz que la hacía extremadamente caliente. El calor causado por esto parecía ser tan intenso que también calentaba el nivel directamente superior, por lo que se puede decir que los que viven en el nivel 3 están en el cielo en comparación con lo que es esto. Jovan podía oír gritos de dolor procedentes de todas partes, de prisioneros arrojados literalmente al charco de sangre hirviendo, y de ser colgados de cuerdas alrededor de sus estómagos en masa, y de ser colgados sobre las furiosas llamas por todo el nivel, y de ser sometidos a duros trabajos agotadores, suministrando troncos gigantes de leña para mantener las llamas encendidas. El viejo infierno helado, dijo Andiabal con una sonrisa, hasta los prisioneros de este lugar son unos perdedores. Definitivamente detesta a los piratas, el lugar es frío, sí, pero no es tan malo para los prisioneros tan fuertes como son. Quizás el Impel Down jode la mente de todos. Al fin y al cabo, parece el infierno. Musitó Jovan mientras su haki de observación percibía algunas cosas. El nivel parece ser tan frío que los prisioneros no solo mueren congelados o pierden trozos de carne por congelación severa, sino que la comida que les dan parece estar congelada hasta el punto de ser prácticamente incomible. Jovan incluso podía percibir numerosos lobos, que buscaban hacer presa de todo lo que se movía, excepto Andiabal y los demás guardias, claro. Andiabal llevó a Jovan hasta un ascensor muy sigiloso que conduce. Aquí es donde te alojarás. Es un lugar muy tranquilo en contraste con los demás, así que no tendrás que preocuparte mucho. El ascensor les condujo a un lugar ordinario, al menos muy ordinario en comparación con los niveles anteriores. Es simplemente una celda de detención de por vida o hasta una ejecución. Esto es el infierno eterno. Dijo Andiabal antes de añadir. Los prisioneros de aquí no tienen que soportar condiciones terribles a diferencia de los pisos superiores, bastante desafortunados si me permiten decirlo. Pero puede ser que los prisioneros de aquí sean bastante impermeables a esas terribles condiciones. El infierno eterno es el nivel más bajo de Impel Down. Es donde se mantiene a los prisioneros que son insanamente poderosos, han causado crímenes extremadamente atroces, o cuya mera existencia se ha convertido en una gran amenaza para el propio gobierno mundial. Los prisioneros de este nivel han sido condenados a muerte o a cadena perpetua. Básicamente son borrados de la historia, como Jovan, o al menos se suponía que iba a ser así. Fin del capítulo.